buenas noches. Mi nombre es Carlos Chancafe Bocanera, directivo del capítulo de Ingeniería Electrónica del Colegio de Ingenieros del Perú del Consejo Departamental de Lima. Le damos la bienvenida a todos a nuestro programa La Hora I, espacio conducido y producido por el capítulo de Ingeniería Electrónica del Consejo Departamental de Lima. Esta noche me acompaña en la co-conducción el ingeniero Paul Troncoso Castro, vicepresidente del capítulo de Ingeniería Electrónica del Consejo Departamental del Lima, Colegio de Ingenieros del Perú. Y tenemos como invitado al ingeniero CIP, Ernesto Loaiza Mejía, con quien vamos a tener el agrado de conversar sobre la 5G, conceptualización y retos para su implementación. También permítanme saludar a todos los miembros de la orden, al público en general que nos siguen en este programa, pero en especial a los directivos del capítulo de Ingeniería Electrónica, quienes hacen posible la realización de este programa. Sin más preámbulos, dejo la posta en la conducción al ingeniero Paul Troncoso Castro, vicepresidente del capítulo de Ingeniería Electrónica. Adelante, Paul. Ok, muchas gracias, ingeniero Carlos Chancafe. Efectivamente, hoy día tenemos en nuestro programa La Hora I al ingeniero Ernesto Loaiza Mejía para darle alguna referencia de su extenso currículum sobre el tema de telecomunicaciones. Pues Ernesto Loaiza es ingeniero electrónico, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él tiene una amplia experiencia en lo que es planificación, desarrollo, operaciones de proyectos, todo en telecomunicaciones, ¿no? Temas como SH, TDM, FR, MPLS, redes inalámbricas, enlaces punto a punto, multipunto, implementación de soluciones voz por IP. Y bueno, también tiene una experiencia importante en todo lo que es gestión de redes de telecomunicaciones, evaluación económica, evaluación financiera de proyectos de telecomunicaciones. Igualmente, también tiene, por temas, digamos, propios de su desempeño laboral, un bagaje importante de conocimiento sobre regulación de las telecomunicaciones. Ernesto, también igual, es una persona que tiene, producto de su conocimiento, una cantidad de eventos que ha participado como expositor en Initel, ¿no? Desde el año 2000 hasta la fecha, ¿no? Ya sea en cursos anteriormente presenciales, hoy en día cursos virtuales. Sobre todo en la parte final en redes de cuarta generación, como es el tema de las redes móviles 4G. Y ahora que estamos migrando al tema de la 5G. En su formación académica, el ingeniero Ernesto Loaiza Mejía tiene una maestría en Dirección de Tecnología de Información en ESAN. Ha hecho varios trabajos sobre formulación funcional de proyectos en sistemas informáticos innovativos orientados a la optimización de procesos. Sin más, dejo con ustedes al ingeniero Ernesto Loaiza para escucharlo acá en una primera exposición y luego tener unas preguntas de ampliación y extensión de su exposición. Adelante, ingeniero Loaiza. Muchas gracias, ingeniero Paul. Primeramente agradezco al Colegio de Ingenieros del Perú, al capítulo de Ingeniería Electrónica por esta invitación y gustoso de participar y aportar en este tema sobre el 5G. Voy a presentar las láminas. Ok, el tema a tratar es 5G, conceptualización y retos para su implementación. Estamos en un mercado, en el mercado móvil, que está constantemente cambiando, ¿no? Vemos cómo ha ido avanzando las distintas generaciones, el 1G, 2G, 3G, 4G, 5G y están trabajando el 6G, ¿no? Entonces, es un mercado muy cambiante. Hemos visto cómo ha evolucionado los dispositivos, ¿no? Desde dispositivos que eran grandes, ¿no? Les decían ladrillos porque salían del saco de terno. Los que todavía tenemos ciertas canitas, hemos visto y yo no usé, pero sí vi que se vendían teléfonos en Lima, así de estos que salían del saco. Luego pasamos a 2G, ¿no? Que empezó ya un tema más de equipos más pequeños y posteriormente pues ya hemos vivido el 3G, 4G y actualmente estamos ya en la
en las implementaciones tempranas del 5G en el mundo, ¿no? Acá en Perú también ya está empezando un poco. Entonces, las diferentes generaciones siempre traen algo nuevo, ¿no? Usualmente se destaca en mayor velocidad, ¿no? Entonces, el 1G, que era una tecnología analógica, era más que todo puro voz, ¿no? Solo voz. El 2G ya empezó a tener mejor calidad, ya no era analógico, sino era digital, y había un poco de datos, ¿no? El 3G ya incrementó la velocidad, ¿no? Ya teníamos ya acceso a internet, salieron equipos más novedosos, ¿no? Como el iPhone. Y el 4G, pues ya tener velocidades de 10 megas, ¿no? 20 megas. Y con el 5G se espera mucho más velocidad, ¿no? Entonces, a nivel de velocidades, las generaciones, más generación, más velocidad, eso es interesante. También a nivel de generaciones cambian las tecnologías de acceso radio, ¿no? En la 1G era una tecnología analógica, FDMA. En el 2G pasó a ser una tecnología ya digital, TDM y FDM junto. En el 3G está el WCDMA, ¿no? Que es la tecnología que lo inventó Qualcomm, por la cual cobra muchos royalties. El 4G ya cambia de acceso radio, ya no es WCDMA, sino es OFDMA. Y el 5G, extrañamente, también usa OFDMA, ¿no? En todas las otras, la tecnología de acceso radio, pero en el 5G se mantiene el OFDMA similar al 4G, ¿no? Entonces, estamos así cambiando constantemente, ¿no? Ahora, dentro de esta evolución ya a nivel de detalle, pues tenemos que una red móvil tiene una parte de acceso, que son las estaciones base, una parte de transporte, que se le llama el backhaul, el núcleo, donde están todos los servicios que gestionan a la red, y los servicios, ¿no? Que mayormente es Internet, ¿no? Mayormente. Entonces, en este aspecto, por ejemplo, la estación base en el acceso pues ha ido cambiando de nombres, ¿no? En el 2G se llamaba BTS, en el 3G Nodo B, en el 4G Nodo B, ¿no? De Evolved Nodo B, y en el 5G se llama GNB, ¿no? De Next Generation Nodo B. Entonces, naturalmente, cada forma de BTS de generación a generación ha ido cambiando y sobre todo también en tamaño, ¿no? Las estaciones BTS 2G eran como del tamaño de la mitad de un frigider, ¿no? Más o menos así era una estación 2G. Casi mitad de un frigider, un poquito más. En cambio, ahora las estaciones 4G, ¿no? Y 3G ya son pequeños racks integrados, ¿no? Muy chiquititos. Entonces también el consumo de energía por la miniaturización de la electrónica ha bajado, ¿no? Con el incremento de las generaciones, ¿no? Entonces el tamaño, si uno ve ahora una estación 4G que se instala, pues el gabinete es como un frigobar, ¿no? El tamaño de un frigobar, ¿no? Chiquito. Ahí está todo, ¿no? Anteriormente se tenía que contratar toda una habitación, ¿no? Todo un shelter, ¿no? Con mucho aire acondicionado, banco de baterías. Era un costo muy fuerte, ¿no? Aproximadamente podía costar unos $350,000. Ahora está costando unos $50,000, $60,000. ¿Ok? Entonces, eso es a nivel de BTS, de torres, cómo ha ido evolucionando. Y también hay una evolución muy fuerte a nivel de transporte, ¿no? El backhaul anteriormente solo era un enlace inalámbrico, ¿no? En el 2G y en el 3G eran enlaces inalámbricos, radioenlaces de E1s, ¿no? En el 2G era E1s, un par de E1s, dos E1s, un radioenlace de dos E1s. Ya cuando se puso el 3G, pues subió a un radioenlaces de 4 E1s. A medida que el tráfico seguía creciendo, pues 8 E1s, 16 E1s, hasta que ya no, el tráfico ya no alcanzaba, entonces podrías poner otro radioenlace de 2 de 16 segundos o ya empezar a pensar en la fibra óptica, ¿no? Entonces, ¿por qué se piensa en poner fibra óptica? Porque ya la estación base está ofreciendo más tráfico y los enlaces de transporte
no se dan abasto, ¿no? El radioenlace ya no se da abasto. Entonces ahí surge la fibra óptica. Pero también surge, antes que la fibra óptica, en paralelo, unas nuevas radios, ¿no? Unas nuevas radios IP que sí tienen un buen alcance de 400 megas, 500 megas. Entonces hay toda una evolución de radios, ¿no? Antes, cuando hablaba de E1, 4E1 eran radios PDH. Entonces, a fin de poder cubrir esa alta demanda, nos olvidamos de radios PDH y salen unas radios IP, ¿no? Unas IP en el aire que llegan a 400 megas, 800 megas, ¿no? Que se les dice fibra óptica en el aire, ¿no? Que acá se ha instalado, ¿eh? Estas radios lo inventó primariamente Lucent, una empresa que ya no existe, ¿no? Lucent fue comprada por Nokia. Y después de Lucent, obviamente, otros fabricantes han hecho estas radios IP que son de muy alta capacidad, ¿no? Que pueden llegar hasta 1 giga en radio, es increíble, ¿no? Entonces, con eso te evitas poner fibra, ¿no? El tema de la fibra es de que hay que hacer un poco de instalación, ya sea una fibra subterránea o una fibra aérea, pues hay que poner postecitos, ¿no? Entonces, tiene sus costos el tema de fibra, pero obviamente la fibra tiene, como se dice en teoría, ancho de banda ilimitado, ¿no? Va a depender qué se le pone en los extremos para que la fibra pueda manejarte 10 gigabits por segundo, o poner DWDM y te maneja varios 10 gigabits por segundo. Entonces, el tema de la fibra es un tema que en el 5G es muy importante, ¿no? Entonces, poco a poco eso ha ido evolucionando. También a nivel de las estaciones base, antes se tenía el concepto del BBU y el RRH en la parte de abajo de la estación base, y con cable coaxial se llegaba hasta las antenas. La siguiente evolución es que el BBU se queda abajo y el RRH sube, y entre el BBU y el RRH se pone fibra óptica, ¿no? Con eso se aligera los soportes de las antenas, ¿no? Las antenas ya no tienen que ser tan robustas, ¿no? Porque antes se usaban cable coaxial, el cable coaxial pesa. Entonces ya se pone fibra óptica, el famoso BBU. Y con la siguiente evolución, los BBUs como que se alejan, ¿no? Entonces el RRH se queda en las estaciones celulares y los BBUs se consolidan, ¿no? Entonces este es un paso que se empezó a hacer ya con las redes 4G, ¿no? Y surge el nuevo concepto, ¿no? Antes solo se hablaba de backhaul y ya no, ahora se llama de fronthaul, ¿no? El enlace entre el RRH, la estación, y su BBU se denomina fronthaul. Y del BBU hacia la red core, el backhaul, ¿no? Entonces son conceptos que han ido avanzando. Y en la siguiente lámina vamos a ver que aparece un nuevo concepto que es el mid-haul, ¿no? A ver. Aquí está, ¿no? Entonces, acá veo el front-haul, el mid-haul y el back-haul. ¿Qué es eso? Bueno, en la evolución al 5G, el BBU se divide en dos componentes, en Distribute Unit y Central Unit, DU y CU. Entonces, el enlace que hay entre el DU y el CU, a ver, vamos a verlo, entre el DU y el CU es el mid-haul, y entre la antena y el DU es el front-haul, ¿no? Y entre el CU y el back-haul es entre el CU y la red core es el backhaul. Entonces son como tres nuevos nombres o tres nuevos conceptos que aparecen, ¿no? El fronthaul, midhaul y backhaul, ¿no? Y como ven, esta es una topología 5G y todo es fibra, ¿no? Todo es fibra óptica. Los colores de la fibra indican que son enlaces DWDM, entonces hay varias landas, varias longitudes de onda en esa fibra óptica. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir eso? Que el 5G requiere fibra óptica, ¿no? Requiere fibra óptica en todas las estaciones base o G-nodos Bs, ¿no? Esto es un tema de inversión, no es un tema de inversión que tienen que tener las empresas operadoras. No todas las empresas operadoras pueden afrontar esto, ¿no? En algunas partes del mundo, sobre todo en la parte de Finlandia, esta parte de Europa que es
está en el pegadito al Polo Norte, Finlandia, ¿no? Allí sí las empresas móviles están compartiendo sus redes de fibra óptica, ¿no? Para que no tengan que duplicar esfuerzos en duplicar redes de fibra óptica y desfinanciarse en enlaces de fibra óptica y no financiarse en la red en sí, ¿no? Entonces es un tema que en el mundo se está viendo, ¿no? Si las empresas compiten, no quieren competir gastando dinero en infraestructura duplicada, sino compartir. Entonces hay temas de compartición de infraestructura. ¿Ok? Ahora, la evolución de la Radio Access Network, ¿no? De Radio Access Network. Normalmente teníamos acá la red legacy, la tradicional, ¿no? Que como les comentaba, en 1G, 2G, un poquito 3G, estaba la estación, el RRH, el BBU y el enlace Bajolt, ¿no? Que esto podía ser, primero ha sido radio y después es fibra o ambas cosas, ¿no? Luego, pues, el BBU, que está acá en cada torrecita, se centraliza. Ahí surge el concepto del front hold y el back hold, ¿no? Y ya se empieza a tener el core en la nube. Ahora, la VRAN, la Virtualized Radio Access Network, lo que está haciendo es que está virtualizando el BBU, ¿no? El BBU lo está virtualizando. ¿Qué quiere decir virtualizar? Que los componentes están siendo modelados en software. Las funciones de red se modelan en software. Eso justamente vamos a verlo más adelante, ¿sí? Y continúa virtualizándose más, ¿no? Como les comentaba, esto ya es 5G. En 5G, el BBU se divide en dos, en Distribute Unit y Centralized Unit. Y el Centralized Unit se virtualiza, ¿no? Nuevamente se pone en la nube. Y esta es la red que ya las empresas la están haciendo en 5G en el mundo, en que tienen virtualizado el Distribute Unit y el Centralized Unit, ¿no? Entonces, este es el modelo actual de 5G. Tener virtualizada el concepto del BBU, ¿no? Que se partió en dos, pero en DU y en CU de manera virtualizada, ¿no? Entonces, esta virtualización, esta abstracción hace de que otras entidades puedan conectarse más fácilmente a las redes móviles, ¿no? Entonces, lo bueno del 5G es que al tener una red virtualizada y abierta, se va a poder hacer nuevos negocios, se va a poder acceder a las redes móviles mediante APIs, ¿no? Mediante APIs, ya sea a nivel del DDU o a nivel del BCU. Esta figura la he sacado de Nokia, ¿no? Nokia ya lo tiene así, sus productos de Nokia, ¿no? Tienen la antena que le llaman RU, siempre se conecta a un DU y un DU se conecta a un CU. Todo está distribuido, ¿no? Está la antena acá, fibra óptica al Virtualized DU, fibra óptica al Virtualized CU y recién va al core, ¿no? Entonces, fíjense que ya al tener virtualizado el DU y el CU, ya se puede colocar acá servidores, ¿no? Servidores que pueden ya tener algún tipo de servicio rápido en estas redes, ¿no? 5G se habla mucho que se va a poder hacer microservicios, slice. Bueno, si no hay esta infraestructura, no se podría hablar de los slices, ¿no? Entonces, esta es la plataforma de Nokia, también lo tiene algo similar Ericsson, también lo tiene algo similar Huawei, ¿no? Ok. Este enlace de fibra óptica
en 5G, antes era, en 4G era CEPRI, en 5G es CEPRI, ¿no? Es una forma de transmitir los datos y ocupa menos ancho de banda, ¿no? Entonces acá tenemos CEPRI y ECEPRI. ¿Ok? Acá igual está virtualizada el Centralized Unit y el Distribute Unit. Entonces acá la antena y con un enlace de fibra, que es el front haul, se va al DU. Aquí está el DU. El DU es un servidor. Es un servidor. Y con otra fibra, con el mid haul, se va al CU. También acá es otro servidor. Son servidores que tienen esas funcionalidades que dan soporte a la red móvil. Lo interesante de esto, y vamos a verlo más adelante, es de que hay una empresa ahorita en Estados Unidos que está armando el DU y el CU en la nube de Amazon. ¿Sí? Se llama Dish Network, ¿no? Es una empresa que tiene también frecuencias que ha comprado en los Estados Unidos y tiene unas metas de expansión, si no me equivoco, 3 o 4 años. Y está armando con Amazon el DU y el CU, ¿no? Muy, muy interesante. Nokia también ha firmado convenios con Amazon, con Google, con la nube de Google y con la nube de Microsoft. Entonces, ¿por qué? Porque al estar estos, al tener un servidor que soporta nube, de acá se puede conectar directamente a las nubes, ¿no? A las nubes. Y ahí hacer servicios muy puntuales, ¿no? Se habla de servicios médicos, servicios en la industria, muy focalizados, pues es gracias a que se puede tener acceso a la nube de manera muy cercana a los equipos de radio. ¿Sí? Entonces, esto también es la plataforma de Nokia que he estado tomando como referencia, ¿no? Pero lo tienen otros fabricantes también. Entonces, todo esto, las anteriores láminas del DU, ¿para qué sirven? Para poder generar los famosos slices, ¿no? El slice, que es tener redes particionadas especializadas por segmento, ¿no? Un segmento puede ser la industria, salud, los smart cities, los carros, entretenimiento, ¿no? En Corea, por ejemplo, el 5G tiene su slide para juegos, ¿no? En Corea juegan mucho videojuegos, entonces hay un slice para juegos, ¿no? Ahora, ¿cómo es que se genera un slice? Lo vamos a ver, ¿no? Un poco el slice lo que hace es hacer una partición lógica de la red 5G, ¿no? Con service level agreement independientes, o sea, niveles de calidad de servicio por cada slice, y que puedan ser independientes, ¿no? Entonces, los slices usan dos tecnologías muy interesantes que se usan mucho en lo que son los data centers. El Software Defined Networks, que está acá, SDN, que adicionalmente orquesta los NBF, que son los Network Function Virtualization, o sea, las funciones de red virtualizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que un NBF es un router, es un switch, es un hub, es un firewall, pero armado en software. ¿Sí? Armado en software. Entonces, todos estos conceptos que se usan mucho en data centers se está usando ahora en 5G, ¿no? No en vano, como les comenté, esta empresa Dish Network en Estados Unidos está armando su red 5G con Amazon, con el AWS de Amazon. Y en Japón hay una empresa también que ha armado su red 5G pura en nube, que es Rakuten. Entonces, parece que la tendencia va por allí, ¿no? De tener dispositivos abiertos y ya no depender de un solo fabricante.
Entonces, los slides se implementan con SDN y NBF, ¿no? Entonces, acá tenemos un slice 1, slide 2, slide 3, y puede haber muchos slides que son gestionados, administrados por SDN, que coordina la generación de funciones virtuales, ¿no? La suma de funciones virtuales, Virtual Network Functions, genera un slice. Entonces, un slice puede existir un rato, un día, 2 días, una semana y dejar de existir. Un slice puede generar Virtual Network Functions y de acuerdo a la cantidad de tráfico, aumentar la capacidad de ese Virtual Network Functions o decrementarla. Todo eso porque es manejo de software, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de tener estas dos tecnologías, el SDN y el NBF, que lo vamos a desarrollar un poco más a detalle, que permite que los slides sean unos slides dinámicos. Pueden existir en una semana, 2 semanas, 1 mes, 3 meses y pueden dejar de existir. Pueden crecer o pueden decrecer, ¿no? O se pueden armar a demanda. Entonces, a eso está yendo el 5G, ¿no? De poder generar redes virtualizadas muy especializadas, muy propietarias para juegos, para un hospital, para los autos, ¿no? Para nosotros, para la gente, un slice de telefonía normal, ¿no? De acceso a internet. Entonces, esa es la ventaja de que la softwareización del 5G, ¿no? Entonces, todo es hecho en software. Entonces, vamos a tratar de definir qué es un SDN, un Software Defined Network. Normalmente, quienes han manejado routers, ¿no? O switches, en un mismo switch de cualquier marca, ¿no? Cisco, otras marcas, Juniper, ¿no? El control del flujo de datos y la inteligencia está en cada router, ¿no? Por eso se llama control plane y data plane, ¿no? Data plane es el manejo de los datos, ¿no? Los paquetes que entran, paquetes que salen. Pero la tabla de ruteo, la tabla de políticas, también lo tiene cada router, ¿no? Entonces, esa es una red tradicional. En una red SDN, esa capa de control se abstrae, se retira de los equipos y se ubica en un controlador, un SDN controller, ¿no? Y ese es el que gestiona a los equipos, a estos switches, para que actúen de una manera u otra, ¿no? Los gestiona, los articula. Entonces, la inteligencia está en el SDN. Entonces, esto es lo que se está aplicando en el 5G, ¿no? Software Defined Network. Ahora, ¿cómo es que se da esta implementación de Software Defined Network? Hay muchos softwares, uno de ellos es OpenFlow, por ejemplo, el más conocido, ¿no? Y que obviamente el dispositivo a ser controlado por el SDN tiene una API que puede conversar y dialoga con el controlador SDN, ¿no? Por eso acá hay OpenFlow Switch, ¿no? En el que él le dice qué cosa hacer, cómo hacer, ¿no? La inteligencia no la tiene el switch, sino la tiene el controlador, ¿no? De esta manera se puede simular redes, ¿no? Simular redes o hacer creer que una red es una red, pero es otra red, ¿no? Para comentarles, hace unos 2 o 3 años se filtró allí en este tema que se van saliendo cosas de robos informáticos, robos tecnológicos, que el gobierno americano, por ejemplo, usa esta tecnología para los militares para tener 2 o 3 redes gestionadas por SDN que simulan ser una red y el que entra cree que ha entrado a la red, ¿no? Pero no ha entrado a una capa de red SDN. Luego hay otra capa de red SDN y otra capa de red SDN hasta que encuentra realmente la verdadera, ¿no? Entonces, esto permite generar
como les comento, distintas configuraciones de red, ¿no? En esta figura se ve ruteadores, ¿no? Ruteadores tradicionales donde manejan el protocolo BGP, ¿no? Y obviamente cada ruteador entre ellos se comunican, ¿no? A través del protocolo BGP para actualizar su tabla de rutas. Eso es lo que es la gestión del Internet, ¿no? En un supuesto de gestión SDN, ya los ruteadores ya no van a manejar ellos mismos la tabla de rutas BGP, sino el controlador SDN es el que les va a decir qué rutear, cuándo rutear, de dónde rutear, ¿no? Está centralizado. Entonces, también impacta esto, el SDN impacta en que los equipos, el hardware, sea más simple, sea más genérico, más barato, ¿no? Entonces, ahí también impactado en los que venden switches como la empresa Cisco, ¿no? Que ellos venden switches muy, muy inteligentes, pero ahora ya nadie quiere esos switches tan inteligentes. Lo único que quiere es que el switch entre el dato y salga el dato, ¿no? Y la inteligencia se la van a dar. Se la va a dar el SDN. ¿Ok? Entonces, este es el concepto de Software Defined Network, ¿no? Que la inteligencia se centraliza. Obviamente, como se dice, no por centralizar vamos a tener todo en un solo SDN, ¿no? Las redes tienen varios SDNs, varios Software Defined Networks por backup, por redundancia, por carga de trabajo. El siguiente concepto es el NFV, Network Function Virtualization, NFV, ¿no? ¿Qué es el NFV? Se refiere a que los servicios de red que se cuentan con equipos especializados puedan ser simulados y equivalentemente realizados por software, ¿no? Entonces, lo que busca esto es de que se tenga switches, servidores o storage genéricos y el software simule el uso de estos hardware. ¿Sí? Hay una, ¿cómo se puede decir? Hay una hardware y el software. Entonces, la función del hardware y el software que antes venía en un solo equipo, ahora ya se está softwareizando, ¿sí? Con NFV tenemos la misma funcionalidad, pero en software, ¿no? En software. El NFV es una iniciativa de la ETSI, ¿no? El 2012. Es una iniciativa de las empresas de telecomunicaciones móviles, ¿no? AT&T, Verizon, China Mobile, Nokia, creo que está Huawei también. Entonces, en esta iniciativa buscan virtualizar las funciones de red a nivel de software, ¿sí? Y algunos software que se pueden observar que están en el mercado, está Fox 05, es muy utilizado, Kubernetes, OpenAir también es muy utilizado, ¿no? Lo que da pie a que el perfil de los ingenieros que trabajan en las redes móviles ya no sea tanto de hardware, ¿no? Sino sea más de software, ¿no? De poder manejar un Kubernetes o manejar un OpenAir. ¿Sí? Entonces ahí hay un cambio de perfil, ¿no? Un nuevo perfil que deben tener, un plus adicional, ¿no? Este es el modelo NFV de la ETSI, ¿no? Con NFV se desacopla las implementaciones de software de las funciones de red, ¿no? Entonces, de todas maneras va a haber hardware, ¿no? De cómputo, hardware para almacenamiento, hardware para red, pero por una capa de virtualización, ahí el software está aparte. El software ya no vive en el hardware, sino se separa, ¿no? Se separa, se virtualiza.
Entonces, a esta parte de Virtual Computing, Virtual Storage, Virtual Network, se le llama infraestructura, NFV Infrastructure, ¿no? NFVI, ¿no? Entonces, de esta manera ya se tiene separada tanto el hardware y las funcionalidades de red en software, ¿no? Y de modo que ya se puede tener equipos estándares simples, porque la inteligencia se basa en software. Lo que da pie a que existan nuevos fabricantes, nuevos productos, nuevos servicios, no solo en hardware, sino en software, ¿no? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Que estas funciones virtualizadas de red se den a conocer, ¿no? Y eso es lo que se llama el VNF, Virtualized Network Functions. El Virtualized Network Functions son un conjunto de funcionalidades que uno coge de las funciones virtualizadas de red, ¿no? Y el conjunto de VNFs generan algún tipo de servicio, ¿no? Por eso acá lo he puesto claramente, ¿no? Un servicio de red se compone de varios VNFs o PNFs, ¿no? VNFs, Virtualized Network Functions, o PNFs, Physical Network Function. Hay cosas que no se pueden virtualizar. Justamente en la red móvil hay partes que es algo físico, ¿no? Pero esa parte física se junta, esa funcionalidad física se junta con una funcionalidad virtual, ¿no? Qué interesante, ¿no? Es por eso, y esa es la explicación de por qué hay una empresa móvil en Estados Unidos que está armando su red 5G con Amazon Web Services, ¿no? Puro virtual. Entonces, esta empresa lo único que va a invertir es en las Physical Network Functions, que sería el hardware de las torres, un poco de fibra óptica, y todo lo demás lo lanza a la nube, ¿no? Va a ser VNFs, ¿sí? Okay. Entonces, un servicio de red es la sumatoria de Virtual Network Functions más algunas Physical Network Functions. Obviamente, se necesita una gestión, un management y orquestamiento de las funciones virtuales, ¿no? Entonces, eso se hace se conoce como el término NBF mano, ¿no? Network Function, Virtualization, Management and Orchestration. ¿Ok? Entonces, la red mano lo que tiene es que administra la NFVI y orquesta la asignación de recursos de las NS y BNF. Y justamente acá estoy poniendo la red virtual de Amazon, el NF de Amazon, que es el AWS, conocidísimo. ¿Y por qué lo puse? Porque hace 2 o 3 días justamente ha salido esta noticia de que Dish Network ha firmado con Amazon que va a armar toda su red con ellos, ¿no? La parte virtual. Entonces, la red mano se encarga de administrar los recursos de las funciones virtualizadas, la asignación de recursos, cuando entra un NBF, cuando sale, ¿no? Se encarga de la gestión de fallas, configuración, accounting, provisioning y security, ¿no? La famosa gestión FECAPS, que es gestión de redes, mide la performance de los KPIs, cómo están esos BNFs, y de acuerdo a eso, pues, los escala, los termina, los mejora, ¿ya? Entonces, la red mano, que es el orquestador, gestiona estos BNFs, y ojo, esta red mano tiene que trabajar en conjunto con el SDN, ¿no? Recuerden, esto solo es la parte de NBF y está la otra capa que es el SDN. Entonces, nuevamente, como ven, hay mucho software metido acá, mucho software, y esto me llama la atención a que los ingenieros
de telecomunicaciones, electrónicos que vayan a trabajar en 5G se van a encontrar con esto, ¿no? Se van a encontrar mucho con software, con configuraciones, con Linux, ¿no? Entonces ahí hay un tema de agregarle eso a los perfiles, ¿no? De hecho, no sé si alguien ha visto, pero Amazon, por ejemplo, ofrece, uno entra a Amazon y compra un servidor, alquila un servidor con tanto CPU, con tanto almacenamiento. Bueno, todo eso es NBF, ¿no? Todo eso es NBF. Aquí están los nombres de Amazon, ¿no? Amazon S2, Amazon EKS, Autoscaling. Este es el Kubernetes, ¿no? que se está usando en redes 5G, lo que es el storage, las redes virtuales. ¿Okay? Como les comenté, Nokia justo hace unos 2 o 3 meses ha firmado también convenios con Amazon para que puedan, para que la red AWS de Amazon converse con el enfoque de Nokia, es decir, que fácilmente puedan interconectarse. Entonces hay un gran potencial ya desde el punto de vista de negocio de las nubes, ¿no? De las nubes de Microsoft, de Amazon y de Google, que van a crecer en la medida que el 5G siga creciendo. Justamente aquí está el enfoque que tiene Nokia. Nokia va a usar AWS, el Kubernetes de AWS, ¿no? Y el BDU va a poder implementarse en la plataforma de Amazon. Amazon tiene un producto que se llama el Outpods. ¿Qué cosa es eso? Es como que Amazon te alquila un rack, acá lo tienen, el Amazon Outpod, y allí está configurado una especie de mini Amazon, pero que está on-premise, se llama, ¿no? Que está en la empresa. No, Amazon pues, está en Estados Unidos, pero ellos te pueden enviar un rack que tiene las funcionalidades del AWS. Obviamente se articula con el AWS en Estados Unidos, pero localmente te da una versión de AWS. Y Nokia está aprovechando ese concepto para hacer que ese Outpost de Amazon pueda conversar con sus equipos. Entonces, de esta manera es que se está visualizando y ya se está dando ya de manera concreta, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Aquí está, ¿no? De manera concreta, estos servicios que le llaman verticales, los slides o redes particulares, ¿no? Imagínense que esto se ponga en un hospital, ¿no? Un outpost en un hospital, entonces se arma una red muy propietaria 5G, pero usando un slice muy particular, ¿no? O en una industria, ¿no? Entonces, el mundo está yendo hacia esto. Este es un enfoque ya más general, ¿no? Donde justamente se ve pues que el MEC que está en el BCU se puede conectar a una pequeña nube, ¿no? O una pequeña nube mayor o una pequeña nube chiquitita, ¿no? Acá hay un microscopio, ¿no? Entonces, el enfoque es que las redes 5G no son centralizadas, sino son muy descentralizadas y va a depender de la oportunidad y de los negocios que se puedan hacer nuevos con esta nueva plataforma. ¿Sí? Negocios muy particulares, muy chiquitos, ¿no? Para el tema de los carros, por ejemplo, ¿no? Se puede hacer esto para el tema de hospitales, temas muy especializados. Acá el tema es que la red pueda ser abierta, pueda conversar las APIs. Hola. Hola. Sí, se te escucha, Ernesto. Ah, sí. Ok. Normal, ¿no? Ok. Entonces, esto es lo que se viene y para que esto funcione, pues es lo que hemos visto anteriormente. Tiene que funcionar los SDNs y los NBFs, ¿no? Estas dos tecnologías. Y a las empresas fabricantes como Nokia, Ericsson, Huawei, se están preparando para esto, ¿no?
También ya van a dejar de vender equipos propietarios, sino que ya la nube va a absorber eso, ¿no? Entonces, los ingresos de las empresas móviles se van a dar, digamos, por el alquiler de pequeñas redes 5G, ¿no? Y allí ellos van a ganar por el acceso, por el transporte, y otros, los que armen el modelo de negocio, pues ganarán por el resto del servicio, ¿no? Entonces, comento esto porque mucho se habla que con 5G el IoT va a crecer. Sí, seguro que va a crecer. Pero de esos ingresos que genera el IoT, ¿cuánto le queda a la empresa operadora, ¿no? Si es solo por transporte, por peaje, probablemente sea el 20% de esos ingresos que se den por IoT que va a la empresa operadora, ¿no? Entonces, hay oportunidades de negocio en que las empresas operadoras sean un poco más que solo una red 5G, ¿no? Que avancen un poquito más. Entonces, si no, no va a ser muy rentable esto, ¿no? Acá se ve el enfoque de los microservicios, que es lo que se ve a nivel macro, ¿no? Ya a nivel micro es lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Está el BU, DU, el MEC, las pequeñas nubes. Y estos microservicios se van a dar en la medida que la plataforma, la red móvil sea ágil, ¿no? Que ya hemos visto que con NBF y SDN se puede hacer, y en la medida que se pueda dar algún servicio de valor agregado adicional, que lo darán quizás otras empresas, ¿no? Ok. Finalmente queda la red móvil, está quedando así, ¿no? El 5G softwareization, ¿no? Mucho software, ¿no? El fierro prácticamente está quedando en la BTS, unos cuantos servidores, y todo lo demás está yendo en la nube, ¿no? Varios controladores, SDN controllers, ¿no? A nivel de la red de transporte, que hay un controlador. A nivel de la red core también hay un SDN controllers, y las APIs, ¿no? Este es lo que les hablaba del peaje, ¿no? Una empresa móvil, ¿cómo te dejo entrar, ¿no? Las APIs. Que te doy acceso yo a mi red y tú jala y arma un negocio, ¿no? Los microservicios, ¿no? A través de las opciones de medidores de luz, de medidores de agua, carros autónomos, smartphones, ¿no? Entonces, lo bueno del 5G es eso, ¿no? Que te permite tener pequeñas redes virtuales. Y obviamente esto que estamos hablando se está dando de a pocos, ¿no? Va a pasar un buen tiempo. Quizás unos 3 años, ¿no? Para que la gente le encuentre la necesidad fuerte. ¿Ok? Luego, ya viendo un poco cómo están las implementaciones 5G, he cogido el mercado de Estados Unidos. Esta es la red de T-Mobile, que prácticamente ha cubierto Estados Unidos con bandas bajas, ¿no? Con 3.5, 2.6, ¿no? Esas bandas bajas no son milimétricas, ¿no? Las bandas milimétricas son de 28 GHz para arriba, porque efectivamente la longitud es milimétrica, ¿no? 3.5, 2.8, 600, que está acá estas redes, es 5G en esas bandas, ¿no? Y tranquilos, ¿no? Está todo Estados Unidos cubierto prácticamente con T-Mobile. Esta es la implementación de Verizon y de AT&T. Ellos sí empezaron con bandas altas, ¿no? Con 28 GHz. Actualmente están ya usando las bandas bajas también para aumentar la cobertura, ¿no? El azul es AT&T, el rojo es Verizon. La empresa más grande es Verizon, la segunda es AT&T y la tercera es T-Mobile. No he puesto a Dish Network, también tiene la obligación de armar una red 5G y lo va a hacer con AWS, ¿no? Con Amazon.
en unos 6 años tienen que invertir unos 10 billones de dólares, ¿no? Entonces, de lo que ellos están comentando, ¿no? Si uno se dijera cuánto cuesta armar una red para Estados Unidos, 10 billones de dólares, ¿no? 10 billones de dólares es lo que está costando una red. Ahora, ¿cómo es que en Estados Unidos están implementando el 5G? Hay una tecnología que se llama DSS, ¿no? Dynamic Spectrum Sharing, en el cual hacen convivir la banda 4G con el 5G, ¿no? Por eso se llama Dynamic Spectrum Sharing, de manera que si es que uno no tiene frecuencias 5G todavía, puede usar sus bandas 4G y compartirlas con 5G, ¿no? Y justamente Verizon lo está usando en octubre de 2020, o sea, hace muy poquito, está poniendo en su banda de 850, 1900 y 1700, 2100, 5G, ¿no? Con los fabricantes Nokia, Ericsson y Samsung, ¿no? Y en Holanda hay una empresa que se llama Vodafone-Ziggo, que todavía no tiene bandas para 5G, entonces en su banda de 1800 y 800 también está implementando el 5G, ¿no? Entonces, esta técnica permite que en la misma banda, que era solo 4G, pueda convivir el 5G, ¿no? Obviamente el celular debe soportar este Dynamic Spectrum Sharing, ¿no? El iPhone, cuando fue lanzado, Verizon se aseguró de que Cuba tenga esta funcionalidad para que puedan tener los iPhone 5G por su red, ¿no? Entonces es una técnica muy interesante, ¿no? que se está dando. Hay otra técnica también interesante que se le llama el multirad, ¿no? De modo que los distintos equipos se conecten a distintos tipos de radio, ¿no? Ya sea 5G, ya sea Wi-Fi, ya sea LoRa, ¿no? LoRa. Y todo eso pueda entrar a la red 5G y gestionarse igual, ¿no? Entonces, esta técnica de multirad se entiende que se va a usar mucho para los carros, ¿no? Muchos saben que los carros autónomos van a usar el 5G, pero no hay 5G en todo lado, ¿no? Entonces, el carro pues entrará en 5G, cuando haya 5G entrará al 4G o al 3G, o si no, si es que hay una red LoRa también, entrará a la red LoRa, ¿no? Es la idea de que se pueda gestionar en el 5G distintas técnicas, ¿no? Por tanto, los servidores MEC, ¿no? Que están en el BU, DU, puedan gestionarlo. Acá justamente está el ejemplo, ¿no? Del carrito que tiene su 4G y su antenita 4G, su antenita LoRa, y podría tener su antenita 5G. Y en el MEC, en el nodo MEC, en el nodo de la red 5G, pues hay un servidor LoRa, ¿no? Entonces conversan, dialogan y se puede dar el servicio usando ambas tecnologías. Algunos negocios que van a aparecer en 5G, los autos, ¿no? Ahí se espera tener ingresos en el tema de autos. En la nube, de hecho, la disrupción, las empresas móviles van a usar mucho la nube. Manufactura ya se refiere a tener slice específicos para fábricas, para minas, ¿no? Retails, logística, video, salud, ¿no? Entonces, mucho va a depender de cómo se utiliza esta red 5G, ¿no? Ahora, el IoT es el cliente, ¿no? Realmente, quizás el IoT no va a generar muchos ingresos a las empresas móviles como ingresos, ¿no? De repente, otras empresas sí van a hacer más ingresos, ¿no? La empresa móvil va a cobrar
por permitir que se use su red en IoT, ¿no? Un alquiler de red. Pero el que haga el IoT, si va a ganar 100, probablemente 20 soles va a la empresa operadora móvil y 80 soles es para el servicio de IoT que está dando, ¿no? Que incluye analítica, seguridad y la gestión. Entonces, ahí también es una gran pregunta hasta las empresas móviles si pueden escalar para poder ganar más ingresos de este boom de IoT que va a aparecer, ¿no? Y no solo se queden en el transporte o en el acceso al IoT. Esto sí está pasando o va a pasar, ¿no? Quizás, de hecho, en Estados Unidos, esta empresa T-Mobile está diciendo claramente, quita tu servicio de cable que yo te voy a dar el cable, ¿no? Y a quién le está haciendo la guerrita es a la empresa Comcast, ¿no? Que cobra $106 por televisión por cable y T-Mobile le está ofreciendo este equipo a $50 al mes para ofrecer video, ¿no? Y el video en HD necesita permanentemente 5 megas, en 4K de alta resolución 25 megas, ¿no? Y de las mediciones que se han hecho con este equipito, pues está en un promedio de 40, 60 megas, ¿no? Miren, el 5G está en 40, 60 megas de manera permanente, o sea que sí puede pasar video fácilmente, ¿no? Entonces sí, pareciera que el 5G le va a quitar mercado a las empresas que operan, que dan servicio de video, ¿no? Es importante también ver que los usuarios están incrementando el tráfico, o sea, más gigas por usuario, ¿no? Miren acá, 150 gigas el 2025. O sea, nosotros vamos a consumir 150 gigas. Probablemente mucho de eso sea video, ¿no? Video 8K. El video va a ser muy fuerte, el consumo de realidad aumentada también, ¿no? La realidad aumentada en 5G es mucho más virtuosa, más visual, ¿no? Ante este tema de más megas de consumo, las empresas operadoras también se enfrentan a temas de costos, ¿no? ¿Cuánto le va a costar la frecuencia? Hay un estudio que ha hecho una consultora Coleago que indica que un costo óptimo es aquel costo que solo representa el 5% anual de los ingresos de la red, ¿no? Entonces, una empresa, si el costo de la frecuencia le es más del 5% anual, como que no va a tener un incentivo a crecer en nuevos servicios porque tiene que pagar la frecuencia. Entonces, ahí hay un tema ya de políticas de Estado, ¿no? Cómo es que se asigna o se cotiza, o se da la frecuencia a un costo óptimo, ¿no? Entonces, eso va a depender del tamaño y los ingresos de la empresa, ¿no? El 5% de los ingresos, ¿no? Les voy a mostrar cuánto ha pagado hace poquito en Estados Unidos Verizon por bandas bajas y van a ver qué ingresos deben tener. Aquí están. En enero de 2021, Verizon ha pagado 45 billones de dólares, ¿no? Por la banda 3.7 y 4.2, ¿no? AT&T ha pagado 23 billones de dólares y T-Mobile 9 billones. Son empresas gigantescas, ¿no? Allá el average revenue per user está alrededor de $80, ¿no? Acá en Perú está en $6, $7. Es otra realidad, ¿no? Ok, entonces, un poco hemos visto estos temas que se están dando en un curso que se está dictando en el Colegio de Ingenieros. Entonces, la presentación de estas láminas es un resumen muy, muy, muy pequeño de lo que se está haciendo en el curso, que se justamente ha empezado esta semana, que se denomina 5G, conceptualización y retos para su implementación, ¿no? Son 3 semanas de cursos y en esta pequeña charla que les he dado está cogiendo puntualmente algunos temas importantes, pero más lo van a poder ver en el curso.
Bueno, muchas gracias a todos. Paul, quedo a disposición de algunas consultas que podamos manejar después de esta presentación. Ok, muchas gracias, ingeniero Ernesto Loaiza. Cedo la posta al ingeniero Carlos Chancafe para que dé inicio a esta ronda de preguntas. Adelante, Carlos. Gracias, Paul, por cederme la palabra. Agradecerle primero a Ernesto Loaiza Mejía por su excelente presentación del día de hoy. Nos has ilustrado y nos has dado un pincelazo de cómo se realizaría este tema de la implementación del 5G, que en verdad se está hablando mucho en estos últimos días. Pero dentro de las cosas que se hablan hay un tema muy controversial, Ernesto, que se está hablando bastante con respecto a 5G. Es algo que no has tocado en tu presentación, pero sí me gustaría consultarte. Es sobre lo referente a la radiación electromagnética no ionizante. Muchas veces, muchas personas están diciendo que la radiación electromagnética no ionizante de la tecnología 5G es dañina para los seres vivos. Mucho se dice y se escucha también que se aumenta con estas radiaciones no ionizantes las células cancerígenas y que también se aumenta, hoy que estamos con este tema del COVID, la posible mortalidad con el tema del coronavirus. Inclusive se ha escuchado, se dice también que los espejos, las ventanas que están dentro de las casas hacen reflectar estas ondas electromagnéticas no ionizantes, aumentando toda esta posibilidad de que estas radiaciones electromagnéticas no ionizantes sean dañinas. Como también, ¿no?, hay opiniones contrarias que dicen que no hay una evidencia científica que indique que las ondas electromagnéticas no ionizantes generen células cancerígenas o sean dañinos para los seres vivos en general. ¿Qué tan cierto es todo esto y cuál es tu opinión, Ernesto? Bueno, a ver, sí, pues es un tema muy controversial que se está escuchando mucho, ¿no? Si el 5G genera COVID, aumenta el COVID, genera cáncer, no genera cáncer, ¿no? Y bueno, yo podría comentar que por evidencias que están en el mundo, ¿no? Se hablaba de que en China el COVID creció porque ahí se implementó el 5G, ¿no? Y el 5G en China se implementó en bandas bajas, ¿no? 3.5. Entonces, 3.5 GHz está muy cercana a la banda que se usa en Wi-Fi, 2.4 GHz. El Wi-Fi también usa una banda de 5 GHz. Entonces, el Wi-Fi que tenemos en casa está trabajando en 2.4 y en 5 GHz desde hace mucho tiempo, ¿no? Y no se ha dicho nada que esto aumente el COVID o no el COVID. Entonces, yo por ahí, a nivel comparativo nomás, podría decir de que no tiene mucho que ver que una frecuencia 5G genere algún tipo de temas cuando ya esas bandas las estamos utilizando hace años, ¿no? Hace años estamos usando la banda de Wi-Fi 2.4 y de 5 GHz y en China se ha usado 3.5 y a nivel comparativo no tiene mucho sentido eso, ¿no? Ahora, a nivel, las bandas milimétricas del 5G están a partir de 28 GHz, ¿no? Ahí sí la banda es milimétrica, pero tampoco hay muchas evidencias de eso, ¿no? En Estados Unidos justamente he pasado que Verizon y AT&T han armado su red con bandas milimétricas antes que aparezca el COVID y no había COVID. Entonces, en China no hay bandas milimétricas de 28 GHz y apareció el COVID. Entonces, solo por comparación como que no tiene mucho sustento. Quizás habría que hacer otro tipo de análisis que nos dé pie a esto, ¿no? Pero comparativamente por frecuencias no va por ahí, ¿no? ¿Y hay estudios científicos o que tú conozcas que digan que sí o que digan que no? He leído estudios, pero no, a ver, ¿cómo les puedo decir? Alguna vez lo dije, la evolución del mundo pues siempre trae nuevas cosas, ¿no? El ser humano no es como es un ser especial, ¿no? Que modifica la naturaleza, ¿no? Los caballos, las vacas siempre van a vivir en su parcela comiendo pastito y no modifican la naturaleza, ¿no? Los castores de repente sí hacen represas, ¿no?
Pero el ser humano hace mucho más que eso, ¿no? No solo hace represas, sino comienza a utilizar las frecuencias y comienza a generar, a transformar el petróleo en gases, y todo esto genera algún tipo de atributos positivos y negativos, ¿no? Entonces, nomás los carros, que es un invento del ser humano, pues están botando plomo, ¿no? En las calles. Entonces, uno cuando sale de la calle, de alguna manera respira algún tipo de plomo, un tipo de azufre, y eso hace daño, ¿no? De alguna manera no hace daño. O sea, ahora, tenemos que prohibir los carros, es una decisión de nosotros, ¿no? Del ser humano. Si sabemos que el plomo hace daño, sabemos que hay azufre, pero no el carro nos hemos acostumbrado de alguna manera, ¿no? Entonces, en esa misma medida, las radiaciones no ionizantes, eh, seguramente, pero no lo sé, no hay estudios que digan que sí, que no, pero de alguna manera quizás en algo influyen en el ser humano, en algo, pero no hay una conclusión muy fuerte de eso, ¿no? Pero nos estamos acostumbrando. La radio y la televisión tienen potencias mucho más mayores que una estación celular, mucho más mayores. Y la radio existe hace 20, 30, 40 años, la televisión también, ¿no? Entonces, es parte de la vida, ¿no? Es parte de la vida, pero de hecho las estaciones celulares actuales tienen muy poca potencia, y entonces lo que sí afecta es cuando la potencia es muy alta y las estaciones celulares tienen potencia baja, ¿no? Entonces yo por ahí también creo que no me cerraría a decir que no afecta en nada, pero por el nivel de potencia que tiene la 5G y la 4G, no va por allí, ¿no? Sí, sí hay estudios que sí muestran que alta potencia calienta las células, ¿no? Calienta y pueden interiorizarse, por eso es alta potencia, y no estamos en alta potencia, ¿no? Sí, pues si pensáramos así, tendrían que ahorita mismo apagar todas las estaciones de radio que tenemos en Lima, Radio Panamericana, 1160, Estudio 92, que las apaguen, ¿no? Esas hacen más daño que la estación celular. Hay así que le hagan un boicot, ¿no? Pero que una estación base haga un celular que no tiene el nivel de potencia como para poder hacer daño, ¿no? Sí, ok, esa sería mi opinión. Correcto, correcto, Ernesto. Y solamente para complementar el tema, una consulta adicional. Considerando que para desplegar estas redes físicas 5G hay que instalar estaciones con más cercanía entre ellas, básicamente por la cobertura que estas ofrecen. En muchos lugares, especialmente aquí en Perú, se oponen a la instalación de estas antenas, ¿no? Especialmente por el tema ya comentado de las radiaciones electromagnéticas no ionizantes. ¿Tú qué mensaje les darías a los pobladores de estos lugares o a los profesionales que viven en estos lugares? ¿Qué mensaje les daría sobre este tema? Ya como para finalizar el tema polémico de las radiaciones Claro, no ionizantes y entrar a un tema más técnico. claro, también comparativamente hablando, hay ciudades como Santiago de Chile, Londres, que tienen 10 veces más antenas, ¿no? En las ciudades, y no les ha pasado nada, ¿no? En Estados Unidos, en Europa. Entonces, por ahí hay un documento que muestra la cantidad de antenas que tienen las ciudades, y Lima no tiene tantas antenas comparado con Londres, con Francia, y no pasa nada, no está pasando nada allá. Entonces, allá no pasa nada comparativamente acá, tampoco deberíamos tener ese comportamiento. Y al contrario, tener una antena implica tener más conectividad, y las antenas ahora tienen una menor cobertura, ¿no? Entonces el nivel de potencia es bajo, y hay distritos en Lima, por ejemplo, que sí tienen un montón de antenas. Por ejemplo, el Jockey Plaza, en la zona de Monterrico, hace un tiempo tenía muchísimas más antenas, y toda la gente va y se divierte en el Jockey Plaza. Entonces, no vayan al Jockey Plaza, ¿no? Los que les gusta ir, no vayan porque tienen muchas antenas alrededor, ¿no? Pero en realidad yo no, comparativamente con otras ciudades, tenemos muy pocas antenas, y no habría por qué tener ese comportamiento, ¿no? Eso hay que decirlo, ¿no? Que tenemos pocas antenas con relación Sabes a que eso París, se ha dado Londres, ¿no? mucho más al Mucho interior más, de Perú mayor que densidad en de antenas, Lima. sí. Esto se ha dado mucho más al interior de Perú que en Lima. Entonces, tu recomendación es Sí. darles un mensaje de tranquilidad a todas estas personas y decirles que esto es un avance de tecnología que nos va a generar mayor conectividad, que la conectividad nos va a generar mayores beneficios a todos. Ahora que todos estamos conectándonos normalmente en forma remota porque no podemos salir por este tema del coronavirus, ¿tú crees que es mucho más ventajoso entonces? Claro, claro, sí, hay que darles información, y creo que lo que vende es decirles que hay otras ciudades en el mundo que tienen muchísimas más antenas y no están haciendo lo que ustedes están haciendo. Ok, ok.
Me parece perfecto. Entrando un poco más de tema técnico ya, o de tu exposición, eh, ¿por qué es el servicio móvil cambia las generaciones en comparación a otras tecnologías como la tecnología fija, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se da eso? Claro, es un tema bien interesante, ¿no? ¿Cómo es que hay otros mercados como la telefonía en que la central telefónica se ha mantenido central 20 años, ¿no? Y casi no ha cambiado mucho. En cambio, el servicio móvil poco a poco ha ido cambiando, ¿no? 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Pero también ahí voy a listarlo, voy a comentar lo que había dicho algún momento el presidente de T-Mobile, antes que se haga el 4G, que él lo dijo, ¿no? ¿Para qué poner 4G si todavía no es una tecnología madura? Entonces, porque T-Mobile tenía 3.9G, que es HSPA+, y tenía una velocidad más o menos de 30 megas. Y el 4G nació con 6 megas en Estados Unidos. El 4G nació con 6 megas, que lo lanzó Verizon, ¿no? Y él criticaba, oye, mi red es de 30 megas, ¿para qué pongo 4G? Pero hay una, como te puedes decir, hay una avalancha de marketing, ¿no? De que el entorno, ¿no? Los fabricantes te ponen y se lo venden a la empresa y la empresa se lo vende a los usuarios. Entonces Verizon sacó 4G, pero su 4G era de 6 megas y el otro decía, no, pues no hay que poner, si yo acá tengo 30 megas. Y al final, ¿qué tuvo que hacer T-Mobile? Igual, pues por tema de marketing, sacó el 4G, ¿no? Entonces, yo creo que el mercado está bien, el mercado móvil va evolucionando, pero quizás van apurando sin que el producto todavía madure completamente, que una tecnología todavía no terminó de madurar y ya está saliendo otra, ¿no? Con el 3.9G que llegaba a 30 megas, pues fácilmente podía haber vivido más tiempo, ¿no? Unos 2, 3, 4 años más, pero tenían que salir el 4G, ¿no? Entonces, es como el fabricante de carros, ¿no? Que siempre saca el carro del año, ¿no? Y nos vende que el carro del año es mejor que el año pasado, pero en realidad es el mismo carro con un poquito más, ¿no? Entonces, en el mundo de telefonía móvil, pues los fabricantes, ¿no? De infraestructura, ¿no? Nokia, Lucent, Huawei, Ericsson, antes Nortel, ¿no? Ya no existe. Y siempre están tratando de vender el carro del año, ¿no? La generación del año cuando todavía el carro sirve. Entonces, en 3G se pasó eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay ese tipo de intereses de mercado, ¿no? Que dinamizan obviamente el mercado, ¿no? Pero también les dan con dolor de cabeza a las empresas operadoras. Correcto. Y ya para terminar la intervención de mi parte, tengo una última consulta, ya para pasar luego a Paul. Las estaciones celulares tienen que conectarse al core de la red. ¿Cómo ha evolucionado esta conectividad? Antes creo que era radio, ahora es fibra. ¿Cómo está evolucionando este tema? Claro, en el año 2000, nosotros en una empresa que trabajaba le alquilábamos enlaces de radio a TIM Perú, y TIM nos pedía para sus estaciones base un E1, a veces dos E1s, ¿no? Para poner su GSM. Entonces, era por el tráfico que se pasaba, ¿no? Entonces, si solo era voz, pues fácilmente con un E1, con dos E1s bastaba, ¿no? Y ya cuando se pasó a 3G, pues comenzó a ponerse más E1s, ¿no? 4 E1s, 8 E1s, ¿no? La norma era esa, ¿no? Estación base 3G, 4 E1s, luego 8 E1s, 16 E1s. Y ya cuando no alcanzaba, pues se pensaba poner fibra, ¿no? Para poder soportar ese tráfico. Entonces, sí, ahora ya como se está pasando más tráfico, tiene que ser fibra, pues, naturalmente, sí. No hay otra forma ahorita. No le ves otra forma. Mm, Especialmente en los lugares alejados donde no podemos llegar con fibra óptica. Tú sabes que hay muchos lugares donde no vamos a poder llegar con fibra óptica. mira, hay conexiones con satélite, ¿no? Pero obviamente el enlace satelital es caro. Entonces, Correcto. en un enlace satelital, un E1 te puede valer $8,000, ¿no? Y no va a pagar en la zona, no va a haber ese tráfico como para poder invertir tanto. El retorno de la inversión no es tanto. Entonces, ¿qué se pone? Solo se pone 2G o 3G muy, muy limitado, ¿no? Entonces, no, un enlace satelital para 5G es complicado, ¿eh? Lo veo muy, no es rentable. O sea, se puede Te lo, hacer, te pero no es lo, rentable. te lo consultaba porque sí es algo que se ha comentado mucho que en Perú
no, en todo lugar no vamos a poder llegar con 5G, básicamente por el tema de la conectividad. Entonces, por eso te preguntaba si había otros sugerencias. Entonces, ¿tú piensas que el tema satelital puede ser una solución? Podría, pero es muy caro, por lo que te estoy entendiendo. Sí, es caro. Es caro. Es carísimo. Ok, por mi parte, de verdad, Ernesto, no hay más preguntas. Te agradezco tu participación y paso a mi compañero el ingeniero Paul Troncoso Castro para que siga con la ronda de preguntas. Adelante, Paul. Ok, gracias, Carlos. Efectivamente, el tema, como a tu inicio, Carlos Chancafe dijo, el tema de la salud es un tema siempre controversial. Bueno, tiene que ver mucho con los seres humanos, como lo ha dicho Ernesto Loaiza, ¿no? No olvidemos que los seres humanos somos distintos unos y otros, ¿no? Claro, somos estructuralmente parecidos, iguales, pero somos distintos. Nuestra composición interna, básicamente el ser humano es 80% agua y el 20%, digamos, otro tipo de contextura. Pero en el agua está la gran diferencia, ¿no? El agua está en función de lo que uno consume, lo que uno come, los alimenta o lo que toma. O sea, ¿no? Acá estamos, por ejemplo, 3 personas, y de repente Ernesto toma un tipo de alimentos distinto a lo que toma Carlos Chancafe o lo que tomo yo. Y los cuerpos, cuando son sometidos a un tipo de radiación o de frecuencias, reaccionan de una manera diversa, distinta. Y es un proceso de estudio, efectivamente. Para empezar, todos los que estamos acá somos ingenieros, no somos médicos. Entonces, aquí tendríamos que apoyarnos efectivamente en los estudios médicos. Hay evidencias médicas y poco a poco trabajando. Grupos, así como ya han hecho estudios para la vacuna, grupos humanos, no de uno, sino grupos humanos de 200, 400, 500 personas, miles de personas, para estudiar los efectos positivos o negativos de un determinado tipo de vacuna. Igual es algo parecido en el tipo de lo que es la afectación de las frecuencias. En fin, más bien a futuro, creo que en un futuro cercano, podríamos, ya lo comprometo Ernesto, para hacer un trabajo apoyado con algún profesional médico que esté estudioso en estos temas del impacto de las frecuencias, para darles a toda nuestra audiencia algunas ideas un poco más, ya, yo le llamo sustentadas, sobre el tema de la afectación de las frecuencias de telefonía móvil. Pero bueno, digamos, se va para adelante, va el compromiso, ya lo comprometo al ingeniero Ernesto Loaiza. Volvemos al tema de la exposición el día de hoy. Comentaste, Ernesto, de que el uso de las frecuencias, hablaste también de la forma óptima de cómo se pueden utilizar las frecuencias del espectro radioeléctrico. O sea, claro, ahí viene la pregunta. ¿Existen formas óptimas para poder asignar las frecuencias a las empresas operadoras? Ya sea acá en nuestro país o en general en el mundo. Hay una manera, digamos, un poco estudiosa, científica, o que se ha desarrollado ya para hacer un uso óptimo de las frecuencias. A ver, adelante Ernesto. Gracias, ingeniero Paul. Bueno, las frecuencias es un recurso escaso, ¿no? Es un recurso natural escaso que tienen las naciones, los países, y por tanto, pues, tienen que entregarlo de manera óptima, ¿no? Entonces, ahí hay un tema en que, al ser un recurso escaso y hay empresas operadoras móviles, cualquier empresa operadora móvil, lo mejor que va a querer es tener la mayor cantidad de frecuencias, ¿no? Entonces, algunas empresas se compran a otras empresas por la frecuencia, ¿no? Porque tienen la frecuencia, ¿no? Es una forma que ha pasado en el mundo, ¿no? De hecho, Verizon, por ejemplo, en Estados Unidos ha adquirido la banda de 28, no porque el gobierno se lo ha dado, sino que se compró una empresa que tenía esa banda, ¿no? Entonces, una forma es esa, ¿no? Que el gobierno le asignó una banda a ciertas empresas y esa banda después, esa empresa es adquirida por otra y adquiere la banda, ¿no? En algunos países eso no está permitido, en otros sí, ¿no? Entonces, la comercialización de frecuencias. Pero en general, la asignación de frecuencias tiene como 3 partes, ¿no? O tres métodos. Uno es por una subasta, ¿no? Se hace una subasta y el que gana, el que da más, adquiere la subasta, gana la frecuencia, ¿no? Que es lo que se ha hecho hace poco en Estados Unidos, ¿no? Que Verizon ha pagado $49 billones, AT&T ciertas cantidades, ¿no? Entonces, el que paga más, consigue más frecuencias. Esa es una forma, la subasta, ¿no? Hay otra forma de asignación que se llama el concurso de belleza, ¿no? El beauty contest, en el cual las empresas operadoras ganan la frecuencia, pero no
entregando dinero a los estados, sino que asumiendo compromisos de inversión. Entonces, gana la frecuencia el que pone más estaciones celulares en las fronteras. 20.000 estaciones celulares en la frontera, ya ese gana esta frecuencia. El que pone, no sé, pues mayor el precio del mega más barato, el giga más barato, ya, ese gana frecuencia. Entonces es un concurso, beauty contest se refiere a que se ponen condiciones para que las empresas concursen por algún tipo de compromiso de inversión. Entonces, allí es muy interesante porque ya el dinero de la empresa operadora no es que va al Estado, sino que ese dinero lo invierten para poder cumplir el compromiso, ¿no? Ya sea en infraestructura, en tarifas, en cobertura, ¿no? Y otra forma de asignar las frecuencias es una combinación de ambas, ¿no? Un poco dinero y un poco beauty contest, ¿no? Es una especie mixta, ¿no? Entonces, esas son las tres formas de asignación de frecuencias, ¿no? Concurso, beauty contest y mixto, que es dinero y beauty contest a la vez. Entonces, eso es lo que en el mundo se estila para asignar las frecuencias. Ok, vale. Dentro de tu exposición comentaste el tema, siempre has comentado el tema de la rentabilidad. Esto no se colocan más antenas, no se coloca más las empresas operadoras aquí en nuestro Perú. Ya vemos Telefónica o Claro, que es de los mexicanos, o de repente Vitel o Entel Chile. No colocan demasiadas antenas por el tema de la rentabilidad, no les beneficiario, no es beneficio, ¿no? El costo-beneficio no es bueno. Entonces, ¿cómo hacía ver, si no das una idea y una guía, cómo es que las empresas móviles, ¿no?, pueden rentabilizar las inversiones cuando decidan migrar a la tecnología 5G? ¿A qué nos puedes comentar de eso? De hecho, ahí se tiene que hablar del tema de la compartición de infraestructura, ¿no? A veces, si hemos ido al sur, ¿no? Vemos los cerritos y vemos tres antenitas, tres torres, ¿no? En los cerritos, ¿no? Una es de Telefónica, otra de Claro probablemente, y otra de Entel o Nextel, que era antes, ¿no? Entonces, en los cerritos anteriormente se veían siempre tres. En el mismo cerrito hay tres infraestructuras triplicadas, ¿no? Eso es viéndolo ahora, es un sobrecosto, ¿no? En ese momento de repente no, pero cada uno armaba su propia torre, su propio pozo de tierra, jalaba su electricidad propia hasta el cerrito. Entonces, esos son sobrecostos que hacen las empresas operadoras que en su momento probablemente por la cantidad de estaciones base, pues no impactan, ¿no? Pero ahora que se tienen que poner muchísimas y todas con fibra óptica, sí impacta que tengan que estar triplicando o cuatruplicando la infraestructura, ¿no? Por tanto, se habla mucho de la compartición de la infraestructura pasiva y activa, ¿no? Entonces, ahí se habla de compartir la fibra óptica, compartir la estación celular, la torre. En el caso de las torres, por ejemplo, como muchas empresas ya lo han vendido, se alquila, ¿no? Hay unas empresas torreras que se llaman, que alquilan el servicio a las empresas móviles, ¿no? Entonces, por ese lado ya está tercerizado eso, ¿no? Pero lo que sí les falta compartir o se comparte en alguna parte del mundo es la fibra óptica, ¿no? Para no estar haciendo tres fibras ópticas que van al mismo sitio, no tiene sentido, ¿no? La fibra óptica es prácticamente infinita, simplemente se puede compartir un lambda, ¿no? O una capacidad, que es lo que en Europa, en la zona de Finlandia, en esa parte de los países de Finlandia lo han hecho, ¿no? Que las empresas operadoras han dicho, oye, tenemos fibra, tú tienes fibra, yo tengo fibra, y vamos a seguir queriendo más fibra, pero no pongamos ni tripliquemos la información, la infraestructura de fibra, porque vamos a perder plata allí. Mejor compartamos la fibra y compitamos en los servicios. Entonces, ahí todos ganan, ¿no? Es un suma-suma, ¿no? También hay otras técnicas de compartición de activa, ¿no? Que se refiere a pueden compartir la frecuencia, ¿no? Hay un tema regulatorio ahí, pero sí, una empresa podría compartir la frecuencia, podría compartir la controladora, un parte, ¿no? Entonces, a medida que más se comparta, más van a rentabilizar sus ingresos, ¿no? Entonces, sabiendo que se tiene que poner más estaciones celulares en 5G, sí es una política
práctica saludable de las empresas, tener este concepto de compartir, ¿no? Y que todos ganen. En la suma final del año, todos ganen, porque si no comparten, todos pierden. Van a gastar más, no pierden, van a gastar más. Compartiendo gastan, sumando entre todos 100, y sin compartir, de repente sumando, todos gastan 300. Entonces, al final, el tema económico es el que debería primar, ¿no? Que todos puedan ahorrar dinero y esos 200 soles invertirlo en otras cosas, ¿no? Que no sea una infraestructura pasiva, ¿no? Que se queda allí. Vale. Me pregunta un poco, a ver, de una visión de futuro. Mirando el tema de la 5G, acá, justamente en Perú, veo las noticias en la televisión, dice, claro, ya implementó la 5G, Telefónica, la 5G. Entonces, ¿cómo estamos acá en Perú, según tu propia visión, el conocimiento y toda la data que tienes sobre este tema? ¿Cómo piensas tú que esto se va a desarrollar acá en Perú? ¿Para cuándo está este tema de la 5G ya implementado en Perú? ¿Este año, el año que viene, en 2 años, 5 años? A ver, ¿cuál es tu opinión sobre el tema? Bueno, como estamos en un mundo global, todo llega, ¿no? Todo llega, ¿no? El 5G pues se ha implementado en Europa, Estados Unidos, China, y ya le toca a Latinoamérica y le toca a Perú, ¿no? Entonces todo va llegando, así como llegó el COVID, el 5G va a llegar, ¿no? Estamos ahora en los inicios, ¿no? El gobierno, el ministerio ha asignado frecuencias temporales para ofrecer el 5G en versión fija, luego en versión móvil. Entonces, es importante que las empresas operadoras tengan esas facilidades de poder ya probar sus redes 5G de a pocos, ¿no? Porque tampoco no creo que se dé una inversión fuerte en redes 5G, sino de manera muy puntual, como empezó en todas partes del mundo, ¿no? Muy puntual, ¿no? En aeropuertos, en centros comerciales, en cines, ¿no? De manera muy, muy, muy focalizada, se va a dar, ¿no? Entonces, hasta que sea un poco, ¿cómo puedo decir? Hasta que se pueda tener la masa crítica de clientes que amerite hacer un despliegue mayor, ¿no? Pero acá el que no está invirtiendo, me parece, en 5G es Vitel, ¿no? Vitel no ha solicitado, no sé qué planes tenga, pero Movistar, Claro y Entel sí están trabajando con 5G, siguiendo la infraestructura que ellos tienen, ¿no? Con el fabricante, con el vendor que le llaman, que es Huawei, ¿no? Entonces, lo interesante del 5G con el 4G es de que a nivel de radio, dependiendo del fabricante, es solo un upgrade de software. Entonces, complicado tanto no lo es, ¿no? Lo complicado es poner fibra óptica a las estaciones base que van a dar 5G. Entonces, ese es el costo oculto, ¿no? Más 5G, más fibra óptica. Entonces, se va a dar, ¿no? Poco a poco yo creo que se va a dar, no sé, este año, depende del contexto económico que tengamos, ¿no? Y las perspectivas económicas, pero las empresas, tengamos presente que son capitales privados, entonces ellos van a decidir de acuerdo a su perfil de riesgo, a su perfil de ganancia que tengan, ¿no? Obviamente, el 5G necesita un equipo 5G, entonces no todos los usuarios van a poder poder comprar un equipo que soporte 5G. Entonces, desde el punto de vista de ingresos, pues naturalmente apuntaré a poner el servicio 5G en segmentos que puedan comprar un equipo 5G, ¿no? También vender un 5G fijo, ¿no? Como empezó en Estados Unidos. El 5G en Estados Unidos empezó vendiendo 5G a las casas, ¿no? A las casas, y después ya se han lanzado al público masivo, ¿no? Entonces, también ahí es un poquito más rentable, ¿no? Rentabilizar ese 5G. Entonces, sí, yo entiendo que lo van a hacer, pero paulatinamente y focalizadamente de acuerdo al segmento, ¿no? Primero en grandes zonas urbanas, semiurbanas y finalmente rural, porque es así la forma de expansión, ¿no? Ok. A ver, un poco voy a tu experiencia docente. Yo sé que eres monitor, profesor en Minitel, y bueno, en otras universidades. Entonces, aquí un mensaje final, digamos, para los estudiantes, los jóvenes, que todo el mundo pues, siempre, yo también, igual que soy docente, pregunto a los chicos, digo, ¿cuál es su área de interés?
Y hay un buen lote de gente, una buena cantidad, yo tanteo por lo menos más del 50%, 60 o 70% que quiere dedicarse a la tecnología móvil. Entonces sería bueno, aprovechando tu expertise, un mensaje, no te olvides que este programa también lo ven estudiantes universitarios, ya que están en los últimos, o de repente en los últimos ciclos de su carrera, o ya egresados, o también estudiantes que entran a la carrera universitaria, ¿no? Que interesados en las telecomunicaciones. Entonces, ¿cuál sería tu mensaje para este grupo humano de jóvenes estudiantes, ¿no? Jóvenes egresados, sobre el tema de la telefonía móvil? Específicamente, has hablado de la evolución, la 5G, y si ya viene la 6G, de repente llega la 7G, la 8G. Entonces, ¿cuál es tu mensaje para este grupo humano importante que también nos siguen en nuestras redes y con nuestros programas acá televisivos? Adelante, A Ernesto. ver, justamente cuando estaba preparando las láminas y parte del curso, pues me sorprendí ya armando el curso y consolidando la data, la cantidad del enfoque de software que está viendo en el 5G, ¿no? El 5G tiene mucho de software, mucho de cloud. Entonces, a los estudiantes, una recomendación es de que le entren un poco más a los conceptos de nube, conceptos de explotación de datos, manejo de base de datos, manejo de Linux, gestión de lo que se llama, le dicen Big Data, ¿no? Pero para entender un poco más de Big Data, ¿qué es esto, no? Esto es poder manejar grandes volúmenes de datos. O sea, creo que el perfil tiene que también saber un poquito más de programación de bases de datos relacionales y no relacionales, ¿no? Entonces, creo que eso, el perfil del ingeniero de telecomunicaciones, electrónico, para estar en 5G y en telecomunicaciones, se va a encontrar con mucho software. Por tanto, se le recomendaría de que manejen bases de datos, ¿no? Se les va a pedir gestionar bases de datos, se les va a pedir configurar sistemas Linux, software, y poder gestionar mejor las redes, ¿no? Entonces, ese es un enfoque fuerte, ¿no? El software, ¿no? El 5G es mucho software. Entonces, ese es el perfil. Si quieren trabajar 5G, hay que trabajar mucho software, manejar estadística, ¿no? Ahí está, el valor está en los datos ahora, ¿no? La explotación de los datos que recoja el 5G, ese valor, ahí está el business, ¿no? Ya el fierro como que ha quedado ahí, ¿no? Justamente me comentó que hace unos 2 días o 3 días una empresa americana, Dish Network, que va a armar su red todo con Amazon Web Services. Entonces ya el fierro está quedando, ¿no? Entonces, Bueno, es el perfil, hay que meterse más al software, ¿sí? vale. Ok, Ernesto, como sabes, aquí el tiempo es un poco tirano, nos Ajá. gana el tiempo. De mi lado, agradecerte siempre esta, digamos, experiencia tuya, compartir también tu buena voluntad y colaboración, compartir tus conocimientos a este gran público masivo interesado en las telecomunicaciones, sobre todo en el tema de la 5G, que es un tema que está en constante evolución. Todo el tema, cuando hablaste tú de la 2G, 3G, 4G, 5G, luego dijiste 6G, 7G y las que vendrán. Y luego también comprometerte lo que creo Carlos Chancaffer hizo al inicio, ¿no? El tema del impacto de estas tecnologías, ¿no? Sobre todo en la salud. Voy a comprometerte para que a veces hacemos más adelante también igual en la conferencia, para darles un poco más de luces a las personas sobre el tema del impacto de la 5G o la 6G o las que vengan en el tema de la salud. Cedo la palabra a nuestro amigo Carlos Chancaffe para que dé un poco la publicidad sobre el tema del... Estamos justamente, como lo ha mencionado Ernesto, comentando hoy día en pleno desarrollo de un curso que lo desarrolla el mismo capítulo de Ingeniería Electrónica. El curso son 3 semanas, son 9 clases, 9 sesiones, donde también Ernesto la semana que viene le toca ser el expositor principal durante 3 sesiones. Y bueno, cedo la palabra a Carlos Chancaffe para que nos dé un alcance final sobre el tema del curso de la 5G. Adelante, Carlos. Muchísimas gracias. Adelante, Carlos. Gracias, Paul. Gracias, Ernesto, nuevamente. Y te agradecemos por tu participación de hoy. Como dice Paul, el día lunes comenzamos con nuestro curso de 5G.
en el cual Ernesto está participando también como instructor. Hemos comenzado con el primer instructor, el ingeniero Alexander Ingar. Vamos a tener también a Miguel Neira como instructor y también vamos a tener a Ernesto Loaiza en la última parte. Los invitamos, para los que no se han inscrito, a solicitar el capítulo de electrónica por un correo electrónico. Todavía sí hay posibilidades de inscripción, pero principalmente que estén atentos a lo que estamos haciendo, a las siguientes actividades. En mayo se viene nuestra Semana de la Ingeniería Electrónica, muy orgullosos nosotros. Vamos a realizar una serie de actividades de diferentes temas. Lo vamos a estar promocionando por nuestras redes sociales y queremos también su participación de manera masiva, como han venido haciendo a las diferentes actividades del capítulo. Como le dice Paul, nosotros desde que comenzó este tema de la cuarentena, vamos a llamarlo así, a partir del COVID, nos ha permitido hacer muchas mayores cosas. Esto de la manera virtual nos permitió crecer en nuestras actividades y hemos sido y somos uno de los capítulos más activos dentro del Consejo Departamental de Lima y queremos seguir haciéndolo de acá hasta fin de año. Y el próximo mes tenemos nuestra Semana de Ingeniería Electrónica y además seguramente otras actividades que estamos por finiquitar en los siguientes días, que también le vamos a estar informando por medio de nuestras redes sociales. Es importante que nos sigan por ahí. Listo, por mi parte no hay más. Nuevamente agradecer a Ernesto, siempre agradecemos a nuestros ponentes y a los que nos acompañan siempre en nuestros programas de la hora ahí. Agradezco al ingeniero Paul Troncoso, él me acompañó y en la conducción. Bueno, no más que decirles a todos que este virus no termina, se queden en casa y los esperamos la próxima semana a las 8 de la noche con otra hora ahí. Un fuerte abrazo y cuídense. Hasta pronto. Okay. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta luego. Cuídense. Saludos.